Señora Presidenta, llevamos ya unas buenas horas de un debate importante que nos ha trascendido a nosotros en el espacio y en el tiempo. En el espacio porque obviamente está fuera ya de nuestra hermosa casa, de nuestro hermoso Congreso, no viene, hay gente en la calle. Es un debate que en el tiempo también, no solo en este tiempo que hemos estado desde la Cámara de Diputados y de Senadores, sino desde hace bastante tiempo atrás, y nos va a trascender porque seguramente no va a concluir esta noche. Y por extenso y por complejo que es el tema, porque si habremos tenido temas duros, me parece que es el tema, al menos de mi parte, más duro. Llevo varios años en el Congreso de la Nación. Me parece que lo más importante es desde qué punto de vista lo encuadramos al debate. Y creo que gran parte de lo que hemos venido viendo en las charlas, en las comisiones, era cuál es el encuadre que le damos a un tema que por sí es difícil, donde están en juego cuestiones de valores, cuestiones jurídicas, cuestiones filosóficas, pero hay una cuestión casi de previo y especial pronunciamiento. Es decir, nosotros estamos sentados acá en nuestras bancas con un grado de responsabilidad. Nosotros debemos actuar solamente de acuerdo a la base de nuestras creencias o en la defensa y en el trabajo de las políticas públicas, que a veces son dos temas que son distintos, ¿no? Es decir, por un lado, a veces nuestras creencias nos llevan también a la inmutabilidad. Somos todos parte de una sociedad y somos todos parte de las creencias en las cuales estamos los valores. Yo no quiero dejar de lado eso. Soy católico, he tomado las creencias que mis padres me legaron. Más, cuando fui gobernador, aboqué mi gobierno a nuestra Virgen del Valle. Llevé el bastón a la Virgen del Valle. Algunos dicen que primero fue pagana, porque siempre ocurre con nuestras imágenes que suelen ser paganas, los indios la valoran y después la Iglesia las toma. Y ahora, esto es legítimo. Ahora, ¿yo tengo que abordar todos los temas desde las creencias? Hay una religión, y discúlpenme en el dislate, hay una religión que en algún momento tiene que haber habido una especie de enfermedad de triquinosis, hace varios miles de años. ¿No? Entonces, como todos eran ignorantes, dijeron, che, curemos a este tema desde la religión, no coman más cerdo. Bueno, hay alguna religión que la chuleta de cerdo y la comida de cerdo de hace varios miles de años que no las come. Es decir, digo, de pronto hay cosas que se abordan desde donde se tienen que abordar y otras cosas se abordan desde la responsabilidad de la política. De los hechos para los hechos. De los hechos para los hechos porque uno mira la realidad y la realidad va cambiando constantemente. Y entonces es ahí en donde nosotros ciframos este encuadre que para nosotros es ineludible. Es decir, tomar las normas como normas públicas, como políticas públicas. Se ha dado un debate extraordinario, no solo acá en el Senado, sino en la Cámara de Diputados. Se ha dado un debate que realmente nos ha servido a todos. Yo creo que gran parte de la sociedad lo ha seguido al debate por los medios. Opinión no solo de las que vinieron acá, sino escritos en los diarios, editoriales. Hemos aprendido muchas cosas. Nosotros, los protagonistas, la gente, seguramente hemos sacado tabúes, hemos sacado cosas que estaban escondidas, se han visualizado. Y esto es como muchos de los que acá han dicho, más allá de las posiciones que tengan, que realmente han enriquecido. Más, por ahí uno tiene amigos de afuera y siempre valoran de los argentinos que somos cultos y muy inteligentes. Pero hay una cuestión con nosotros, que nos vamos hacia los extremos. Tomamos las cosas a veces desde el sentido común y las llevamos a los extremos y nos extremizamos.
como que aquello de que los científicos te dicen tesis, antítesis, síntesis y que las sociedades caminan como a nosotros esos comunes denominadores nos suelen ser muy difícil, es muy difícil ver cómo podemos ir hilvanando o debatiendo temas. Más, yo acá he escuchado argumentos extraordinarios, incluso han venido biólogos que nos han desanado de varias cuestiones, pero lejos de tomar esos buenos argumentos como elementos para una interacción con las otras posiciones, no, tomamos esos buenos elementos para fortificar nuestras posiciones y desde ahí nos es muy difícil. Desde que este tema está en debate en la República Argentina, mientras esto ha pasado, hay muchos otros países del mundo que a este mismo tema lo han tomado, le han sacado las cuestiones filosóficas de creencia y religiosas y han avanzado. Y han logrado algunos tipos de leyes, no he leído todas, pero algunas la toman por la situación de la causalidad, otras dándole mejor término a la autonomía, pero a ver, países que tienen idiosincrasias no muy difíciles o distintas a la nuestra, estamos hablando de España, de Italia, el último caso de Irlanda. Irlanda es un país con un 80% de una religión marcada, y sin embargo han avanzado y han logrado este tipo de cuestiones, es decir, buscar, y eso me parece que nosotros los argentinos, no solo en este tema, esto es más claro, se lo visualiza, pero nos ha costado. Es decir, recién sobre esta noche empezamos a ver algunos proyectitos que están, que claro, nos llegan, diríamos. Me hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que el Congreso argentino tomó este tema? Código Penal 1921, artículo 85. Seguramente las causalidades puestas hace casi 100 años eran casi hasta de adelanto, como nos hizo referencia recién el senador Ernesto Martínez. Pero claro, acá hay dos posturas. Una, la de tomar la ley aún con el esfuerzo de las modificaciones que se plantearon, y la otra es la de directamente no tomarla. Yo acá me hago una pregunta sincera. Digo, no ha pasado nada en este país durante 100 años, porque el resultado de la no aprobación de la ley es que estemos en la situación que estamos ahora, con las responsabilidades de los hechos que van a ocurrir después de lo que pase esta noche. No me refiero a cuestiones, diríamos, sociales, sino a los hechos concretos sobre el tema que estamos llevando adelante. ¿Realmente tenemos algún argumento para sostener que la sociedad argentina del siglo XXI es igual que la del año 1921? Es decir, con alguna cuestión de reconocimiento intelectual, de honestidad intelectual, no podemos arguir de que fracasó estrepitosamente el concepto de penalización, de que esa prohibición penal no ha servido para nada, al menos en las conductas de la gente. Más, en algunos casos hasta profundizado las desigualdades sociales que existen en virtud del género. Yo no quiero traer acá la expresión del doctor Favaloro, lo dijeron en la comisión, lo han dicho acá, párrafo extraordinario de Favaloro definiendo este tipo de cuestión. Pero la pregunta es, no pasó nada. En este Senado de la Nación hay 30 mujeres senadoras sobre 72. Usted, señora presidenta, preside este hermoso Senado. En el año 1921 no podían votar. Lo digo para decir que creo que algo ha pasado en este país en 100 años. Obviamente, creo que en la próxima elección este tema va a estar, obviamente va a estar en el tema, habrá más o menos mujeres sentadas en su banca, pero seguramente nadie va a pasar por el también las elecciones sin este tema fundamentalmente puesto allí como una cuestión básica. El enfoque jurídico que recién mi colega que me antecedió, yo no soy un jurista, no puedo entrar en detalles de temas de envergadura ni de constituciones en la mano, pero la Constitución en el artículo 75, inciso 22, que es el que hace el reconocimiento de todos los pactos existentes y preexistentes y que nos dice de una manera o de otra,
en verdad son los modos de interpretación, no hay prohibiciones allí puestas. Los temas de la inconstitucionalidad, que por ahí algún colega lo planteó como una cuestión fundamental, yo le diría que no nos hagamos tantos problemas, porque los organismos que tienen que tomar este tema son los que nos aconsejan determinados tipos de conductas al derecho positivo argentino. Si me permite, lo debe dejar hablar tranquilo usted, no me interrumpa. Creo que el plexo de normas que acá lo han planteado con mucho brillantez Fernández Sagasti, los dos senadores de Chubut. Yo no quisiera acá, diríamos, ampliar sobre esto ni entrar sobre los casos que se han dado como seguranza, pero sí plantearme una cuestión que es la cuestión de interpretación de esto. Porque acá nos dicen de la vida, de que si está la argucia de que no se da la palabra niño, que no se da la palabra feto, que no se da la palabra embrión. Más allá de cualquiera de estas cuestiones, el concepto de interpretación de esto es que no existen derechos absolutos. Cuando alguien acá hoy fundamentó de los derechos absolutos, se tuvo que remontar al derecho romano y contar cómo alguien era esclavo si no pagaba las deudas. Sí, no existen derechos absolutos. Más, hay muchísima bibliografía sobre esto, pero no existen derechos absolutos y las interpretaciones de quienes nos rigen las normas internacionales son el sentido de la proporcionalidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no lo tomó al sistema de proporcionalidad que viene en los controles de constitucionalidad de Alemania. ¿Por qué? Porque la Corte nuestra tiene otro criterio que es el criterio de la razonabilidad, pero deja este criterio de proporcionalidad que los tribunales inferiores sí lo tomen cuando se tratan de cuestiones en conflicto. Y esto que nos parece que, cuando los dos derechos o los principios constitucionales que puedan estar en juego son convergentes, no hay ningún problema. El problema surge cuando entran en conflicto. Pongamos dos derechos en conflicto que hagan, por ejemplo, a la libertad de tránsito y, por otro lado, la libertad de manifestación pública de una huelga. ¿Cómo se falla? ¿Se da prioridad a alguno? ¿Se da prioridad a otra? ¿En qué grado se da prioridad a uno y en qué grado se da prioridad a otra? Acá la jueza Keckermayer dio un ejemplo que era el de las injurias a un político. Es decir, la libertad de prensa frente al derecho de la privacidad. Pero como se trataba de una persona pública, la real malicia, es decir, la conjugar de estas cuestiones. En Alemania, por ejemplo, se planteó en algún momento el tema de la libertad de empresa y de trabajo de las tabacaleras frente al otro derecho que es el de la salud. ¿Cómo resolvemos este tema? ¿Prohibimos el tabaco? Y habrá alguno que habrá dicho, che, vamos a hacer como la ley seca de Estados Unidos, es decir, nadie lo va a cumplir. Bueno, ¿cuál fue la cuestión? Plantear que en las etiquetas de cigarrillo aparezcan esas fotos horribles, que bueno, si vos te vas a querer tener una enfermedad, ya lo vas sabiendo. Es decir, es el planteo y es el modo de interpretar que se tiene en todos estos tribunales y surgió de teorías, pero, uno de los teóricos de esto se llamaba Robert Alexis. Robert Alexis es un alemán que nació en 1945 y que el primer libro que escribió sobre filosofía del derecho dice ¿qué es el derecho? Y le contestaron, pero el derecho es una cuestión de los teóricos, de los prácticos. No, sí, está bien, pero ¿qué es el derecho en un régimen fascista, en un régimen nazi, en un derecho de gobiernos de facto? Entonces, ¿cómo es el derecho en los gobiernos injustos? Porque cuando te dicen cómo es el derecho, te salen la pirámide de Kelsen, ¿viste? La asamblea primera, bla, bla, bla. No, sí, está bárbaro. Cada uno se correlaciona con otro. ¿Cómo es el derecho en los regímenes injustos? A partir de esas teorías, de esa filosofía del derecho,
van haciendo el concepto de los derechos humanos en el mundo, a partir de él, a partir de Rossi, que escribió 40 o 50 años antes, y que son los elementos de interpretación que hoy tienen los organismos internacionales. Porque yo veo que cuando hablan de la proporcionalidad, que hablan del peso, del contrapeso, que hablan de la gradualidad, nos miran como que si defendiéramos de acá como que el derecho argentino... ¿Qué derecho argentino? Si nuestra misma norma constitucional es una muy buena copia de don Alberti, gracias a Dios que la copió de un Estado extraordinario como el americano. Nuestro Código Penal es una copia de los códigos alemanes. Tomamos la fuente del Código Civil de Vélez Sarsfield y, bueno, Savigny. Es decir, nosotros no tenemos la autonomía de esto, sí tenemos que recurrir a quienes nos interpretan en este tipo de cuestiones. Siempre en materia jurídica hay un 50% de biblioteca y un 50% de biblioteca, que esto hay veces que son las cuestiones políticas, las cuestiones de actitudes, las cuestiones de momento y las cuestiones de tiempo las que van cambiando y que las que dan las cuestiones. Acá, a modo de anecdótico, ya no lo traigo más el tema de Alfonsín y la Convención Constituyente, porque el miembro que acá vino a informarnos y nos planteaba la inconstitucionalidad de la actual norma fue el mismo que le planteó a Alfonsín allá en Santa Fe, que cuando Alfonsín se retiró le dijeron, che, dejate de prurito jurídico que acá vamos a perder la reforma de la Constitución, y esa Constitución se sancionó sin esas pedidos allí. No vengamos hoy con que eso es inconstitucional. ¿A qué voy con esto? Que es muy probable que alguna corte vaya a declarar inconstitucional este vetusto Código Penal que todavía tenemos en esos artículos cuando esto se lo esté planteando. Yo creo que estamos frente a un proyecto de ley que, como todos los proyectos de ley, son superables, son posibles. Este es un proyecto de ley que se inscribe dentro del marco de género. Es el siglo XXI, el siglo que se suponía que las mujeres iban a tener todas las reivindicaciones. Yo no voy a plantear, voy a agarrarlas del siglo XXI. En el 2008, la Ley de Trata de Personas. En el 2009 se crea la Oficina de la Mujer, la Ley de Protección Integral de las Mujeres. En el 2012, el fallo que acá hemos hablado, que fue un gran adelanto. Senador, sí. ¿Me voy redondeando? Ya termino. Pero creo que la ley del parto humanizado, la ley de partida de género, la ley de igual salario de las mujeres, hasta las artistas hoy lo están planteando en Hollywood, la necesidad de que la mujer tenga el mismo reconocimiento que el hombre. Más la licencia por paternidad, me parece que también es un derecho de la mujer que hoy se está planteando. Yo digo que esta ley, por un lado, es pragmática porque va a parar. Esto en lo comparativo baja la mortalidad en la cuestión puntual, pero baja la cifra de los abortos. Y no hace falta irnos a otro lado, vamos a Uruguay para compararnos cómo esto ha ido bajando. La ley, como se dijo acá, no obliga. Es una ley que, si bien es cierto, no es la mayor causa de los problemas de salud en la Argentina, pero sí es la causa principal de muerte por maternidad en la República Argentina. Igualitaria, tomo lo de Favaloro. Y después da 2 o 3 temas, las consejerías. Yo de las consejerías que acá están en la ley, les quiero decir algo, las consejerías hoy existen. Empezó en la provincia de Neuquén. En la provincia de Catamarca funciona la consejería. ¿Saben cómo funciona? Funcionan en la misma maternidad. Ahí hay un grupo de pobres médicos medios ahí que los miran con ojos distintos, en donde hay psicólogos, médicos. Llega la persona con su tema. Me decía la psicóloga, mirá, cuando la escuchamos ya hay una contención. Ya hay una contención. Si a esas cuestiones de género nosotros le pusiéramos una cuestión interdisciplinaria, es decir, pusiéramos a alguien de acción social, alguien del Ministerio del Trabajo, alguien de vivienda, pero ¿ustedes saben cuánto paramos realmente este problema? Es decir, estos son hechos que existen, son parte de la modernidad. Mire, Presidenta, yo voy a terminar, pero termino diciendo una sola cosa.
la historia de nuestro derecho, la historia de nuestras libertades en la República Argentina es la historia de la secularización. Yo creo que el 25 de mayo, el 9 de julio, fueron actos de secularización. Creo que aquella asamblea del año 13, que se la debemos a San Martín, fue un extraordinario acto de secularización cuando se decretó la libertad de vientre y terminamos nada más y nada menos en América con la Inquisición 10 años antes que en España. También fue un acto de secularización la Constitución que consagró la libertad de culto de 1853. No voy a hablar del pobre Nicasio Oroño que se le ocurrió hacer la ley de matrimonio civil en el año 1868 que terminó con la provincia intervenida y él excomulgado cuando creía que estaba solucionando un problema de todos los gringos que le venían de distintas razas y credos y que él los quería casar porque no había forma de casarlos de otra manera que no sea por una ley civil. Recién en la década del 80, viene el reconocimiento por la ley de matrimonio civil, la 2393, a instancia del general Roca. Fue también un acto de secularización. Fue también un acto de secularización en este país cuando empezábamos a crecer y teníamos que contarnos, ver cuánto crecíamos y cuánto terminábamos. Estoy terminando, señora Presidenta. Y crear el registro civil. Fue un acto de secularización la ley 1420, que fue un debate extraordinario. Menos de 1 de cada 5 argentinos eran alfabetos en este país. En esa ley, yo vi en su despacho una foto de Roca, y me parece muy bien que usted venga a Roca. Roca, que fue el autor de la ley, no fue Sarmiento ni fue Mitre, la llevó él, a él le tocó en la historia política. ¿Sabe qué hizo? Lo echó al nuncio apostólico de la República Argentina bajo el planteo de inmiscuirse en las políticas internas de la República Argentina. Por supuesto, después la arregló en el segundo mandato. Pero lo echó. Se sabía por qué se hacía esto. 30 años después, este país era el más alfabeto de América. Después de Japón y después de Francia. Y otro acto de secularización era en la Primera Guerra Mundial, un país que quería entrar a disputarle al mundo sus cuestiones, teníamos que hacer lo mismo que hemos hecho en la escuela primaria, la reforma universitaria, la que se dio en Córdoba, la que empezó un gran proceso de crecimiento del país. Y termino, señora Presidenta, de la siguiente manera. Las otras dos libertades que vinieron acá, y acá voy al tema, han sido el matrimonio, el divorcio y la ley de matrimonio igualitario. Pero ¿saben cómo se llegó? Con el divorcio, como con la ley de matrimonio igualitario, pasaba lo mismo que pasa hoy. Los políticos no se querían meter. No vaya a ser que perdamos votos si tomamos una decisión sobre esto. No vaya a ser que la iglesia que nos apriete, que los sectores de poder. Hubo un señor que se había casado después de 30 años de estar separado con otra señora y dijo: yo voy a meter una demanda para declarar la inconstitucionalidad del artículo 64 de la ley de 2393, que es la indisolubilidad del vínculo. Recién un senador acá me decía de las normas pétreas. Mire, ese fallo de la Corte de Baqué, Petracchi y de Fay, un fallo extraordinario, donde marca la dinámica del derecho, una ley que nació siendo constitucional por el paso del tiempo, como no servía para regular la vida de los argentinos, se convirtió en inconstitucional. Ese fallo convirtió en inconstitucional el artículo 64 de la ley 2393 y 2 millones de argentinos que estaban separados, que estaban condenados a no poderse casar, a no tener hijos, a vivir en soledad por una ley arcaica que devino inconstitucional. Esa es la belleza de lo laico, esa es la belleza de actuar con la responsabilidad política y civil y dar las respuestas que los tiempos nos exigen. 8 meses después era ley. Alfonsín rápidamente, cuando vio la sentencia esa, la mandó, y lo mismo hizo Kirchner con lo otro, porque la ley
Perdóneme, senador. Y termino. No, pero ¿sabes desde cuándo me está diciendo que termina? Hace 8 minutos me está diciendo que termina. La ley de matrimonio igualitario, y lo dije acá en este recinto, ¿saben cómo fue? Un chico le dijo a su padre, papá, soy gay y convivo con otra criatura. Y el padre le dijo, perfecto, yo soy chapao la antigua, anda, casate. Fue a la justicia y logró la sentencia. Una sentencia judicial abrió la puerta para que se pudieran casar personas del mismo sexo. Después vino la ley. Con esto va a pasar algo parecido. Si nosotros no avanzamos, la gente y la propia justicia es la que modifica los derechos positivos. Termino de la siguiente manera. Cuando este país creció, se desarrolló, desde Aarón Castellano en adelante, cuando venían todos los inmigrantes a hacer esta República Argentina, ¿sabe por qué vinieron? Porque este era un país laico, no un país convencional. Porque este era un país en donde regulábamos a partir de nuestra Constitución para que vengan todos los hombres y mujeres del mundo a poblar este suelo argentino. Sigamos trabajando para la libertad, no hagamos leyes para algunos, hagamos leyes para todos. Gracias.